Hermanos, muchas personas viven en incertidumbre, que si serán o no serán salvos, salvas. Y existen muchas razones del por qué las personas dudan de su salvación. Una de las primeras razones por qué las personas dudan es porque pasan momentos de sequedad espiritual y entonces confunden sus sentimientos con su condición delante de Dios. Hermano, la salvación no es algo que tú vas a sentir, no es algo que tú vas a decir, siento que soy salvo o siento que me voy a perder. La salvación no es algo que se siente. La salvación es algo que está visible en ti. La salvación es una condición que nosotros tenemos como persona. Así que esta es una de las razones por las cuales muchos dudan, porque han pasado por sequedad espiritual en su vida. Otra razón es porque dudan de su fe. Tú no debes estar dudando de la fe que tú tienes para con el Señor. Porque hay personas que, aunque creen en Jesucristo, se preguntan si su fe es suficiente para alcanzar la salvación. Otras personas no tienen la certeza de que si son salvas o no, porque sienten que han pecado mucho y que el pecado que han cometido es más grande que el amor de Jesucristo, que el amor de Dios. Y por eso dudan si serán o no serán salvos, salvas. Otras personas dudan de su salvación porque creen que la salvación depende de sus obras, que me falta hacer muchas cosas más, me falta moverme, hacer algo para alcanzar la salvación. No, hermano, la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. El Señor no te quiere ver sudando, para que tú sientas que eres salvo, salva, que quizás tú haces tantas cosas y sudas y dices, soy salvo, soy salva porque he hecho tanto para el Señor. Y el Señor no quiere eso. Un día, Él había mandado allá a los servidores, a los que le servían a Él, que se hicieran de otro tipo de tela sus trajes, porque la tela que ellos usaban los hacía sudar mucho. Y Él no quería ver que aquellos se sintieran que eran salvos por las obras que ellos hacían, porque la salvación es por fe, no por obras. Algunas personas creen que no son salvas porque en algunas iglesias enseñan que nadie puede tener la certeza absoluta de su salvación hasta el día que el Señor venga. Y tienen esa enseñanza errónea. Y déjame decirte que tú puedes saber si eres salvo o no. Y hoy lo vamos a ver en la palabra, porque vamos a compartir estas características de una persona salva. Y algunas iglesias enseñan también una falsa seguridad de la salvación basándose en algunos versículos, en algunos pasajes. Entonces los dos extremos son malos. Algunas iglesias que te enseñan, no, tú no puedes saber si eres salvo o no hasta que venga el Señor. Ese es un extremo y es malo. Y el otro extremo es que te enseñan que sí, que tú eres salvo, basándose en versículos como este de 1 de Juan capítulo 5 versículo 13, donde dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Te das cuenta que eres salvo, que tú tienes vida eterna? El Señor dejó esta palabra para ti, recíbela y serás salvo. Mira, esa es una falsa seguridad de la salvación. Otra falsa seguridad es el versículo que utilizan, aquel que dice, quien cree en su corazón y confiesa con su boca, ese será salvo. Y entonces te hacen una oración de fe y dicen, aceptó el Señor, hizo la oración de fe, es salvo. No, hermano, eso no te garantiza una salvación.
Esa es una falsa seguridad también. Porque hay muchas personas que están repitiendo esa oración de fe y se van a perder. Porque quizás no tienen las características que debe tener una persona salva. ¿Cuáles son las características de una persona salva? La Biblia las enseña. Así que no te hagas esa pregunta que te roba la paz. El Señor no quiere que vivas con incertidumbre permanente en tu vida, tampoco que tengas una seguridad falsa basándote en estos versículos que acabo de leer. El Señor lo que hace es invitarnos primeramente, y dice su palabra, en 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 15, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Amén. Lo primero que el Señor nos invita es a examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, esa fe salvadora. El otro día compartí en la congregación con nuestros hermanos los diferentes tipos de fe. Pero de esos diferentes tipos de fe hay una fe que te lleva a la salvación. Y el Señor dice que probemos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, que nos examinemos a nosotros mismos, si estamos en esa fe verdadera. Porque hay personas que andan teniendo fe fuerte, pero no es la fe que lleva a la salvación. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Así que no te preguntes qué siento, sino que observa qué evidencia hay en tu vida de que Cristo vive en ti. Y yo les decía, hay algunas características. Quiero compartir 12. Voy con la primera. ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Quieres saber si eres salva? Mira, la Escritura enseña, y lo voy a invitar a usted que está ahí en su casita, que tome su Biblia y lea conmigo en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice la Escritura. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Cuál es la primera característica que el Señor menciona para ser salvo? El salvo es una persona nacida de nuevo. El Señor le está hablando aquí a Nicodemo del bautismo en agua y del bautismo del Espíritu Santo que debe tener una persona. Aquella persona debe ser una persona que debe estar en Cristo, debe tener un nuevo nacimiento. Dice el Señor claramente que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Esa vieja naturaleza que antes tenía, que era un hombre, una mujer chismosa, peleonera, un hombre agresivo, con malas palabras, con vicios, con pecado. Todo eso debe haber quedado atrás y ahora debe estar en usted, debe estar en mí, una persona nueva. Ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ya no tener el ADN humano, tener el ADN de Jesucristo en nuestra vida, un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo no es cambiar de religión, ni bautizarse solamente, porque hay personas que piensan que solamente con haberse bautizado ya están salvos, ya han nacido de nuevo. Nacer de nuevo es recibir una vida espiritual, es un cambio
que Dios produce en el corazón. Tú miras tu vida pasada y empiezas a, como dice el primer versículo, examínese cada uno. Examinaos. Él nos manda a examinarnos. Y tú miras tu vida pasada. Yo era peleonero, ya no lo soy. Yo tenía vicios, he dejado el vicio atrás. Yo tenía pecados, ese pecado ya no está en mí. Y entonces tú comienzas a examinarte de nuevo ahora y te das cuenta si has nacido de nuevo. Pero si esa característica no está en ti, si tú no has tenido un nuevo nacimiento, si tú sigues siendo la misma mujer de antes, el mismo hombre de antes, acariciando pecados, con las palabras maldichas, ofendiendo, mal hablado, si sigues siendo el mismo, no ha habido nacimiento en ti, no ha habido ese nuevo nacimiento. La primera característica, ¿cuál es? De la persona salva, una persona que haya nacido de nuevo. El salvo ha nacido de nuevo. Así que pregúntate, ¿soy el mismo de antes o Cristo ha cambiado mi vida? Debes preguntarte eso. Segunda característica de si somos salvos. Segunda característica. Voy a compartir por el tiempo solamente esta segunda característica. Vamos a continuar el lunes. Ya veo que me alcanzó el tiempo. La segunda característica es que el salvo vive buscando la santidad. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Apartarse del pecado, apartarse de lo malo. Pero si nosotros seguimos acariciando el pecado, seguimos dándole gusto a la carne y no al espíritu, entonces no está esa característica en nosotros. ¿Cómo puedo creer yo que voy a ser salvo? Solo con ir a la iglesia, levantar las manos, predicar, hacer cuantas cosas hay que hacer en la iglesia, doblar rodillas, creer que por eso soy salvo. No, dice el Señor. Mira, número uno, debes tener una nueva naturaleza. Ya no esa naturaleza pecaminosa, sino que es la naturaleza de Cristo. Y número dos, debe estar en ti una santidad para que seas salvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y recuerda que ser santo no significa ser perfecto, porque no es que van a encontrar perfección en nosotros, sino vivir apartado del pecado y dedicado a Dios. Eso es santidad. Cuando un creyente cae, no se siente a gusto ahí en ese pecado que cayó, sino que más bien se siente arrepentido, conmovido y vuelve al Señor. Eso es santidad. Así que pregúntese, ¿estoy luchando por vivir una vida santa o vivo tranquilo practicando el pecado, acariciando el pecado? Cuando usted tenga la respuesta, entonces se va a dar cuenta si es salvo o no es salvo. Esas dos preguntas dejo hasta hoy. Estas dos características, son 12 características. Vamos a verla el lunes y el martes vamos a continuar con estas características. Si de estas 12 están la mayor parte en usted, siéntase satisfecho, satisfecha que usted va para la salvación. Pero si de estas características no hay ninguna o algunas poquitas, algunas 2, 3, no es para desesperarse. Repito, esto es para que aprovechemos el tiempo que Dios nos da de vida, para que busquemos de Él y estas características estén en nosotros. Concluyo diciéndoles, ¿podemos saber si somos salvos? Sí podemos saber. La Biblia dice las características de quién será salvo y quién no.